queríamos hablar con este profesional porque este profesional tiene una página llamada Salud del Varón. En las redes sociales lo pueden ubicar, que si no recuerdo mal, más o menos esto ha arrancado alrededor de 2019. Tengo la posibilidad de seguirlo casi desde los arranques. Medio como que también viene en concordancia con lo que el movimiento también que trajo la licenciada C, que también la conocerás. Sí. Licenciada C, ginecóloga. Sexóloga. Y sexóloga. Así que no es psicóloga. Me parece que es psicóloga. Desconozco tanto su historial. Pero bueno, y de alguna forma queríamos charlar con él justamente por esto. Decir, che, ¿por qué no hablamos de...? Y alguien que se quedó con las ganas fue el señor Iván Kraft. Así que de alguna forma... Bueno, después le pasamos el clip con la entrevista con Jonathan. ¿No? Y le pasamos el clip cuando decimos, si no estoy errado, que ya lo tenemos a él, a Jonathan, no voy a decir el apellido, pero espero no errarle, Finkelstein. ¿Cómo anda, Johnny? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo. A ver, muchas gracias. Primero decirte vos, recién estábamos leyendo un poquito, creo que si leo tu currículum, urólogo, andrólogo, bueno, acá estoy viendo todo lo que tenés, porque tienen unas redes fantásticas de todos los profesionales que conforman esto de lo que tiene que ver salud del varón, tanto tiempo trabajando, bueno, habíamos hablado, yo veía chat anteriores desde 2020 que los sigo, fantástico lo que hacen. Bueno, gracias. La verdad que sí, es un laburo muy grande, es una forma que encontramos de acercar la medicina a la gente, que creo que funciona. Sí, Obviamente que nos limita mucho el tiempo, total. porque lleva mucho tiempo, es un material que yo no lo delego, lo hago yo 100% hasta la edición, porque cualquier coma, cualquier punto mal puesto en una edición o quizás sacan algo, si le doy a, no sé, un community manager algo para hacer y que saque una parte que yo creo que es importante, retrasa el trabajo o se pierde lo que uno quiere transmitir. Entonces, bueno, nada, es un laburazo, así que lo valoro y lo agradezco que lo valoren también. Da más fuerzas para seguir y hacer. Totalmente, y dentro de alguna forma una profesión o un rubro que hay generacionalmente, ahora se está mostrando un poco más, pero hay un desconocimiento, por lo menos que en su momento es total, y en los últimos años se ha mostrado totalmente otra faceta que por ahí muchos no tenían en cuenta. Sí, no sé si es generacional, quizás, mira, te lo A cambio. ver, Lo generacional te lo llevo más a género y no a claro. población de edad. Creo que es un tema más de género, el problema de falta de información histórica que hay en lo que es el varón. La mujer en eso nos sacó 200 cuerpos de cabeza, 200 cuerpos, perdón, de delantera. Claro, sí, sí, ¿Y sí. por qué crees un gusto, Jonathan, Juliana? Julián. ¿Por qué Julián, crees perdón. que se da esto de que la mujer tiene controles todos los años, se le sigue tanto su salud ginecológica y en cambio el hombre hasta que no llega a los 40 no tiene ninguna revisión médica casi en ese sentido? A ver, es un tema cultural y social, obviamente creo que tiene que ver, lleva tiempo, añares, milenario te diría, ¿sí? De hecho, para que te des una idea, hay una diferencia en lo que es la vida, ¿sí? En la expectativa de vida entre varones y mujeres, con una diferencia que se mantiene durante los años, ¿sí? Entre 6 y 8 años, depende de la región, que eso se va manteniendo en el tiempo, como que casi como que, y a nivel de los mamíferos también se da que el varón tiene menos expectativa de vida, como que se lo terminó dando por hecho, que el Claro. Sí. varón es así socioculturalmente. Y bueno, nada, también desde la medicina creo que se falló mucho en acercar al varón. La mujer sabe que tiene su médica de género, cuando sale de la pediatría sabe que tarde o temprano llega a la ginecóloga, el varón sabe que en algún momento puede llegar a necesitar un urólogo, un tacto rectal, algo de la próstata, pero no tiene idea a dónde ir cuando le van sucediendo cosas. Entonces, bueno, nada, es algo que creo que de la medicina se falló. Si vos te pones a ver, mismo por ejemplo, no sé, llevándolo acá en Argentina, quiénes eran los que tenían el poder de la medicina con los cargos importantes, los cargos que toman decisiones, ministros, directores de hospitales, directores o secretarios de salud, directores de campaña, eran varones hasta hace unos años la gran mayoría. Sí. Y en ese tiempo el varón teniendo el poder no hizo nada. Hoy cada vez hay más mujeres en el poder, en esos cargos, ¿sí? que van surgiendo. Entonces, bueno, si durante los tiempos que tuvimos realmente la batuta no lo hicimos, bueno, ahora creo que sin tener muchos esos cargos, creo que tenemos también una responsabilidad para poder hacerlo y creo que las mujeres nos ayudan un montón en esto de replicarlo.
tenemos que aprender mucho de ellas. Seguro, seguro. Y en este contexto, por ahí, el mensaje en su momento viajó, te soy sincero, no pensé por ahí, por esto que vos decís, tu vida profesional, mucho trabajo, operación, todas las mañanas veo que le metés dentro de lo que publicás. Dije, bueno, yo mando el mensaje, por ahí en una de esas, sí tiene un tiempito. Por ahí para hablar de este concepto que también es algo que de a poco se va conociendo mucho más, lo que tiene que ver el contexto de lo que fue la Semana de la Vasectomía en Argentina y que el tercer viernes de noviembre se decreta el Día Mundial de la Vasectomía, que sería este viernes en teoría por una diferencia de un día, dos. Pero quería hablar un poquito de esto, que es algo en lo cual haces hincapié, porque la primera pregunta es, ¿la vasectomía es reversible, es irreversible? Viste que creo que dentro del tema es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Sí, hay mucha información, mucha desinformación, Ujú. y creo que por el afán de querer replicar el mensaje, darlo a conocer, Sí. hay veces que también es un procedimiento que se lo minimiza, Ujú. que hace que la gente piense que no es una cirugía, y la vasectomía no deja de ser un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Una cirugía menor que nos da la posibilidad a los varones de tomar un rol activo en lo que respecta a la anticoncepción, que hoy en día, lamentablemente, por ahora tenemos solamente dos opciones, la vasectomía y el preservativo. Ujú. Cada uno va a ser el método anticonceptivo ideal para cada uno, si es algo personal, dependiendo la vida de cada uno, la historia de cada uno, los proyectos de cada uno, es si está y otras variables obviamente, Sí. es si está bueno o no este método. La pregunta esta que me hacen siempre, ¿sí? Si es reversible, es potencialmente reversible, ¿sí? Un anticonceptivo, uno sabe que por definición debería tener esa capacidad de reversión, que sería volver al estado previo a su uso. En la vasectomía, que sería volver a poder unir los cabos que cortamos, que haya pasaje de espermatozoides para que eso permita un embarazo. Después el éxito de la reversión lo podemos medir de formas diferentes. Ujú. Es que pasen espermatozoides y que yo haga un espermograma y que hayan espermatozoides, o lograr el embarazo. Bueno, no, claramente es que pasen los espermatozoides, después lograr el embarazo va a depender de múltiples variables. Pero es potencialmente reversible. Yo no le puedo asegurar al paciente que voy a lograr la reversión con esa cirugía. Que a mí no me asusta, somos un par de, así, de los que hacemos esta cirugía acá en Argentina, pero habitualmente los que no lo hacen te van a decir, no, es irreversible. No, Claro. es potencialmente reversible, nada más que no te puedo asegurar que no logremos, perdón, la reversión con un éxito del 100%. Y a los hombres jóvenes que optan por esta cirugía, ¿se los juzga tanto como a las mujeres que quieren, que no desean ser madres y en una edad temprana, 25 o incluso menos, dicen, quiero un ligamento de trompas porque no quiero ser madre? Y hoy en día, hasta hoy en día que estamos en 2025, se la juzga bastante. No, 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 espera que seas más grande que quizá el deseo llega. En el caso del hombre, ¿sucede lo mismo? Yo creo que se mezclan varias cosas en eso. Uno, el histórico paternalismo médico, ¿sí? Que el médico actuaba como un padre del paciente y era el que decidía ciertas cuestiones. Creo que se mezcla eso. Vas a encontrarte con profesionales que sí, lo van a juzgar, con profesionales que no. Mi consejo siempre es, bueno, nada, andate a ver a otro, si no, no te pongas a discutir y demás. Obviamente que es fuerte, ¿sí? Puede que venga un pibe de 19 años y te diga que se Claro. quiere hacer la vasectomía. No porque, a ver, yo respeto totalmente el derecho que tiene de ser padre o no, creo que eso, estamos en un proceso de desconstrucción, ¿sí? De que no es que venimos a la vida que tenemos que ser sí o sí padres todos y tener hijos, creo que cada vez eso lo vamos aprendiendo más, que es más de una decisión de cada uno, pero obviamente que a la gran mayoría de los médicos les hace un ruido, che, este estará con la madurez suficiente para poder tomar esa decisión. Bueno, yo ahí a mis colegas muchas veces cuando empiezo a charlar como para discutir y que sea enriquecedor esto, como para uno poder formar su opinión a partir de las discusiones con colegas, bueno, a partir de qué edad es la madurez, ¿no? Porque cuántos tipos de 50 años conoces que todavía no son maduros en ningún sentido, no solamente de la parte sexual. Claro. Entonces, a ver, si vas a las estadísticas, más del 50% de los divorcios en la provincia de Buenos Aires, los padres no pasan la manutención que se les indica judicialmente. Sí. Entonces, esa gente era madura. Bueno, a lo sumo, si yo le hago una vasectomía a un pibe de 19 años, el daño que le estoy haciendo, sí, daño entre comillas, es que no va a poder ser padre por lo menos con relaciones sexuales. Claro. Bueno, nada, ¿le estoy haciendo un daño?
o estoy previniendo también un daño de un embarazo no deseado y que termina afectando a un hijo no deseado y a una madre que va a llevar el embarazo y va a tener que hacerse cargo de ese hijo porque quizás ese varón desaparece. Entonces creo que son diferentes tópicos que salen en la discusión y cada uno después ver qué hace en el consultorio. Yo, en mi caso, trato de bajar la información al paciente y después las decisiones del paciente, ¿sí? O que tantos que quizás critican esto son los que festejan que una chica de 18 años se ponga unas prótesis mamarias de un gran tamaño y las festejan y las aplauden. ¿Y por Claro. qué no van a poder decidir no ser padres? ¿A quién le están haciendo daño? Claro, Es una claro. decisión de vida. Y también esto que Y vos... hago un paréntesis. Sí. Córtenme si hablo mucho. No, dale, No, dale. Yo y hago un paréntesis. Mm, Hay un trabajo muy interesante de Estados Unidos que uno prejuzgaría que esos pacientes jóvenes sin hijos son los que van a ir a pedir la reversión más adelante. Y los que habitualmente van a pedir la reversión son los que ya tuvieron hijos y tienen una nueva pareja hoy en día. no, claro, claro. Mira. Sí. Y está bueno esto que recién nombras, porque también viendo un poquito en lo que tiene que ver las redes de Salud Varón, estás en constantemente entre congresos, viajás, es como esto, como la medicina en general, es un constante crecimiento donde van apareciendo tanto diferentes tópicos en cuanto a la medicina y también esto que vos decías recién, viajan tenés una convención donde hablas de esto, donde diferentes casos se analizan todas las situaciones y es como que después, a la hora, me imagino, vos como médico de dar un pantallazo tenés mucha información que está buenísimo, cosa que por ahí la gente antes llegaba a un consultorio y no había tanta información, esto que vos decías, de que el médico se convertía en padre para dar un consejo. Sí, hoy, a ver, eso depende mucho también de cada uno Sí. personalmente. A vos te debe pasar con tu profesión. Vos Ujú. cómo poder diferenciarte y tratar de hacer el mejor trabajo que puedas hacer. Sí. Tu formación, bueno, depende de cada uno. Hay gente que es más que dada. Si en mi caso yo trato de moverme, estar siempre Mm. buscando qué hay de nuevo, analizando, repensando y repensando. Eh, lo que tiene la vasectomía es que al principio, quizás cuando yo empecé con todo esto, cuando era residente, era una época que casi que no se hacían, ¿sí? Vasectomías. Es legal desde el 2003, 2006, ahora no recuerdo bien, mira, me estoy confundiendo, pero es legal Sí. hace poco en Argentina. Sí, Se Claro. hacían reciente. antes, había un gris, ¿sí? Como para decir de una forma. Con el tiempo cada vez se fue posicionando más, ¿sí? Y hoy tenés una gran cantidad de urologas en la vasectomía, pero obviamente que antes estaba, sobre todo pesaba mucho la objeción de conciencia, así que se cruzaban diferentes cuestiones. No, yo no lo voy a hacer, era más por un tema religioso. Con el tiempo cada vez se hablando más, cada vez es más, la mayoría de los urólogos lo hacen. Quizás lo están empezando a dejar de hacer por lo mal paga que está, ¿sí? Por las prepagas y las obras sociales. ¿Sí? Quizás empiezan a dejar de hacerlo muchos por eso. Pero bueno, nada, es una búsqueda constante todo el tiempo que tenemos que ir haciendo y bueno, en mi caso sí, yo estoy bastante metido con el tema de la vasectomía, la reversión y demás, porque trabajo con este concepto de salud del varón, pero por suerte cada vez se hacen más vasectomías y cada vez son más las opciones que tienen los pacientes para encontrar un profesional para hacerlo. Sí, y además de todo esto, bueno, hoy ya te digo, la idea es hablar de este tema de la vasectomía. Después nos podemos situar en cuanto al cuidado del varón y volvemos a lo que arrancamos al principio. Hay diversas cosas que hoy van apareciendo y que ya aparecieron hace un tiempo, que capaz que vos lo contás en un posteo y decís, uy, mirá lo que me está contando. Y capaz que vos lo sabías hace 10 años, pero no existe esta comunicación. Por ahí, acá, nosotros estamos en Coronel Suárez, en una ciudad, por ahí para la gran ciudad puede parecer un pueblo también, pero digamos, termina siendo una ciudad, pero la información con los jóvenes profesionales de a poco llega. Pero bueno, esto que decíamos, la comunicación recién ahora, hace 10 15 años, se empiezan a contar cosas que hoy son vitales. Yo sé que cuando tiene un posteo, un reel o algo Mm, así, sé que es tirar arena para arriba y bueno, listo, ya está, es sí. incontrolable después a dónde llega. Me Mm. pone contento que ayude, sí, a ver, lo veo yo en el feedback que tengo, hasta dónde llega el mensaje. Mm, A cualquier parte del mundo que te imagines, llega el mensaje, es increíble, pero realmente increíble. Y sí, es una forma que creo que encontramos muchos de acercar la medicina a la gente y sí cosas que damos por obvio, que dale, en serio, tipo, esto no lo sabes. No, realmente es algo súper básico. Y hoy creo que estamos seguramente en un momento peligroso que al ver justamente el éxito que puede llegar a traer esto en la agenda de un consultorio o
a nivel comercial en diferentes cuestiones, ¿sí? Porque hay mucho pez en el mar, te encontrás con mucha desinformación y con mucho mensaje peligroso. Entonces, hoy creo que es muy difícil y hasta a veces es difícil competir, y entre comillas lo de competir, con este tipo de cuentas o mensajes, porque muchas veces la gente lo que quiere es eso, el boludeo, y uso esta palabra porque creo que lo Sí, define bien, que vos ves que, ¿cómo puede ser que yo con este mensaje que paso, que sé que estoy haciendo la estrategia del video corto, con los planos, con esto, aquello, cumpliendo todos los requisitos, pero el mensaje que se viraliza, se replica es el otro, nada más porque es algo gracioso, pero encima ese algo gracioso está desinformando, mareando a la población. Bueno, creo que nos debemos en Argentina una ley o algo que pueda monitorear o Sí. regular un poquito el tiempo de hablar de cada cosa, porque hoy cualquiera está hablando de cualquier tema Sí. y empezó a ser peligroso. sí. Y en China, no sé si ahora una normativa obliga a los influencers, a la gente por ahí que no está, a que si quiere hablar de algún tema de salud pública o algo, tiene que estudiar. Sí, 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 sí. Ahora en China y en varios países se está empezando Sí. a legislar sobre el tema. Es muy peligroso y es muy frustrante también, para mí y para muchos de los que hacemos esta comunicación. Es frustrante ver eso y decir, no, no puede ser. Mirá, a ver, con esta libertad está diciendo esta barbaridad y vos con el laburo que haces atrás como para llevar el mensaje. Pero bueno, nada, con el tiempo ganarán los buenos. Y un ejemplo Pero que creo que ahora se me viene y que seguramente yo te lo voy a decir, te vas a reír, el famoso mensaje de engrosamiento del pene, que vos trabajás sobre ese área. Eh, sí. Eso es un mensaje que imagino, no, porque tal podemos hacer tal cosa y en realidad vos me podrás Bueno, decir que no. en lo que es engrosamiento, en lo que es alargamiento, Sí. vos pensás que hay, ante un tema sensible como eso, ¿sí? Ujú. Es lo que es el tamaño, Sí. hay una necesidad y una búsqueda importantísima Ujú. de la población. Y son mucho más de los que pensás, muchísimo. No te das una idea de la cantidad de consultas que llegan al consultorio y por las redes que llegan con este tema. Y sí, te encontrás con cualquier mercenario, pero porque, bueno, hay una libertad de ofrecimiento y que saben que no les va a pasar nada por ofrecer, por hacer que es peligroso y lamentablemente el paciente ante la necesidad, ante la tentación, ante un precio más barato, Claro. Ujú. termina exponiéndose a diferentes tratamientos o diferentes cuestiones que lamentablemente después pueden terminar muy mal. ¿Tu decisión de compartir el conocimiento que tenés en las redes nace desde ese lugar de enfrentar la desinformación o nace desde un lugar donde dijiste todo lo que sé lo tiene que saber la comunidad en general para tener más información? ¿Cómo fue? Yo cuando empecé con Salud del Varón, yo empiezo con el proyecto de armar el consultorio y a la par arranco con las redes. Estoy hablando año 2019, prepandemia. Mm. Algo era, no se hablaba, no había una cuenta que hable de la salud del varón, no había nada, no tenía competencia en lo más mínimo en lo que es redes, competencia entre comillas, nada, cero. Se terminó transformando rápidamente en un vector de información que me iban replicando cuentas importantísimas y ahí me empecé a dar cuenta y lo empezaba a ver obviamente reflejado en la agenda. Entonces yo me di cuenta que de esa forma podía pasar un mensaje muy interesante y a la vez obviamente a mí me beneficiaba del lado de lograr que pacientes que no sabían a dónde ir empiecen a venir conmigo. Claro. Yo desde el día uno tomé la decisión de que para mí no era un canal las redes de monetización, o sea, me empiezan a llegar mensajes de empresas, canjes y demás, y te pago tanta plata si decís tal cosa de mi laboratorio, mi producto, si salís como una promotora, mirá, te muestro, Claro. Mm. si tomás esto, Mm. vas a tener el pene larguísimo. No, bueno, yo del minuto uno me di cuenta que es un camino que me va a traer probablemente muchos pacientes. Eso obviamente yo lo monetizo en el consultorio porque es una actividad rentada, ¿sí? Sí. Obviamente es Sí, sí. un centro privado, pero no pasando no pasando la línea fina de, por la tentación económica, salir a hablar cosas que quizás no lo son. Entonces, bueno, nada, es un laburo obviamente diario, constante, porque las tentaciones muchas veces son grandes, ¿sí? Pero yo aprendí que esa monetización viene después en el día a día con mi actividad, con mi práctica diaria, y después
me di cuenta de lo importante del mensaje que bajo. Sí. Que insisto, hay días que te frustrás, es cansador, es Claro. agotador. Pero bueno, nada, de repente así, hace 2 años, casi exacto ahora, me llegó un mail de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún rum rum de conocidos, sin Sí. ningún pasillo, pedidos y demás, de que querían declarar el sitio, la cuenta de interés comunicacional para la sociedad desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Me han contactado desde premios de publicidad, de foros publicitarios Mm. para nominarme. Una locura hasta donde llegó. Es una locura hasta donde llega el poder de las redes. Claro. Sí, demuestra lo importante que es que puedas compartir todo tu conocimiento porque denota la poca información que tenía la población en general sobre los asuntos del varón, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y Sí, que ustedes también lo repliquen. claro, y además creo que también sos parte de una generación, bueno, recién nombrabas por la fecha, también relaciono, viendo las redes, recién hablábamos con Juli, bueno, también sos conocido de la licenciada C, que han trabajado juntos, han hecho algunas cuestiones juntos, también creo que el éxito, por ejemplo, que ha tenido ella desde sacar un libro en pandemia, desde empezar a hablar de sexología, de empezar a hablar de esas cuestiones que hasta el punto de que a la gente hoy hablamos y encima la palabra pene y se pone nervioso, es esas cuestiones que esa incomodidad genera que la gente hable más. Ceci, a ver, fue una gran replicadora mía, nos conocimos virtualmente Sí. cuando ella conoció mi trabajo, yo conocí su trabajo y al día de hoy no paramos de hablar, no te digo que todos los días, pero todas las semanas seguro hablamos Mm. y hasta tenemos un laburo muy en conjunto, cada uno desde su lado, pero nos apoyamos totalmente porque para mí ella es una profesional tremenda, tremenda, que logró llevar un mensaje importantísimo y con conocimiento, como te digo Sí. antes. Hay una cantidad de gente que habla, por ejemplo, de sexualidad, que no tiene la más pálida idea, pero de repente te mete un TikTok o un reel súper viral y ascienden seguidores una cantidad tremenda y pasa a tener una voz importante de llegada a mucha gente, pero quizás pasa un mensaje que está totalmente errado y Ceci realmente de la A hasta la Z, lo que ella hace, dice, es espectacular. Entonces, bueno, creo que ahí tuvimos un sinergismo muy interesante, que bueno, nos apoyamos 100%. Y trabajar en conjunto, esto también demarca también la generación nueva generación de hace unos 15 años de la colaboración entre médicos, que por ahí, no te voy a decir que antes no pasaba, pero antes no se veía tanto. Y entre cuentas que también laburamos en conjunto. A ver, creo que hay una generación previa a nosotros que hizo que el temor a que si me ponen una pizzería enfrente es mi competencia y yo si me ponen una pizzería enfrente y es buena me pongo contento porque estamos armando un polo gastronómico. Ujú. Entonces, con esto es lo mismo. A ver, hay otras cuentas que también trabajan con esto, que laburamos en conjunto con un montón de cosas, que charlamos, que tenemos la mejor onda. Hay pacientes para todos, o sea, no, no. Y después hay lugar para todos en Sí. diferentes cuestiones que uno puede desarrollarse a nivel profesional. Bueno, Johnny, te agradezco mucho este ratito, estos minutos de hablar estos temas que para mí son fundamentales. Va, lo digo y sin tapujos. Yo arranqué en 2019-2020 siguiendo la cuenta por, no sé si era por un conocido, che, mira esto, o por ahí por un reel, como vos decís, que tenés llegada, y después la seguí y me acuerdo, respondí a algún posteo o algo por una cuestión de que está buenísima la información y esto, decir, es información y es pública, no es que estás contando ningún mito ni nada. Es buenísimo cuando pasa eso, ¿viste? Sí, A vos te pasan la cuenta, entras y decís, pará, pero te sigue tal, tal, tal. sí, El varón no habla, la sí. tienen calladita. Y las Ese, mujeres son las grandes replicadoras. Las mm, grandes Claro, replicadoras de la cuenta son las mujeres, las que repostean, mm, las mirá. que pasan y demás, son las mujeres. El varón no habla. El varón cuando le decís, te tengo que operar de esto, se sorprende. Y le digo, habla con tus amigos, con tu grupo de amigos, cuando vas a la peña en la semana o cuando Claro, salís. Hablalo y vas a ver lo que te pasa y de repente de ese grupo de 10 3 salen, pará, yo ya estoy operado hace 3 años de eso. Yo ya me lo hice. sí. Y la puta, ¿por qué? Bueno, sí, nada, tenemos que hablar más. tal Hay cual. que hablar más. Bueno, Johnny, te mando un saludo y bueno, ojalá que tengas una linda jornada laboral que imagino por lo que nos mostrás estás a full todo el día. Lo mismo para ustedes, sí, es una locura, pero me encanta, me encanta. Cuando no es esta locura me preocupa, pero por Sí. suerte ¿Qué no, está no, pasando? no. Sí, 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 pero la verdad que es un descontrol, sí. Bueno, un Pero gusto hablar con vos, Jonathan, y conocerte. Un privilegio para nosotros. Muchas dale, lo que gracias. necesiten, cuentan conmigo mientras se pueda, cuentan conmigo. Dale. Gracias por replicar el mensaje. No, por favor, saludos y bueno, lo mejor para tu día.
Dale, chao chicos. Hasta Mucha suerte. luego. Bueno, estábamos con la palabra de Jonathan Finkelstein.